Loana Duque, especialista en nutrición funcional y wellness mentor, creadora de la filosofía Smart Eating, acreditada por el Institute of Functional Medicine, Fitness Nutritionizer, cocina y nutrición holística y health coach por el Institute of Integrative Nutrition. Dr. Héctor Mendoza, especialista en pediatría, con énfasis en medicina biológica, homeopatía, CEDH y funcional. Pionero en el método BLW, Bliss en Colombia y Sudamérica. Recibamos a Loana Duque y al Dr. Héctor Mendoza. Hola, hola, a lo largo de estos 2 días de Expo Conciencia han transitado distintos pilares de bienestar y ha sido muy provechoso conocer y saber de primera mano cómo podemos apoyar nuestra salud diariamente. Por eso hoy estoy en conjunto con el doctor Héctor Mendoza, médico pediatra, para nosotros compartir junto con ustedes nuestro enfoque y nuestro propósito de vida, el cual es mi nutrición, mi energía. Así que hoy vamos a pasar por estas herramientas y esta información que pueden tener todos los días en casa. Así es. Este enfoque, como decías tú, hace parte de los pilares que son muy importantes de la raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas que vemos más frecuente, no solamente en los adultos, sino en los niños, que es mi campo desde la pediatría. Y la comida pertenece a ese enfoque dentro de la nutrición, porque la comida, sobre todo la comida real, tiene el poder de transformar nuestra salud. Es así, doctor, porque comer saludable es una forma de respeto hacia nosotros y hacia el planeta. Porque cuando nos conectamos con los alimentos reales, nos damos cuenta que ahí hay vida, que ahí hay una energía real. Y por eso mi nutrición y mi energía tiene todo que ver con la alimentación real. Cuando nosotros estamos conectados con los alimentos como son, como deberían ser, nuestra nutrición va a estar muy bien cuidada. Y es que la alimentación es voluntaria, es un acto consciente, por tanto es importante la información. Y hoy estamos acá porque nutrirnos también de la información que nos ayuda a tomar mejores decisiones es fundamental para todos los días. ¿Por qué? Porque la alimentación es un proceso que se realiza de modo involuntario e inconsciente. Por eso, donde acaba la alimentación, comienza nuestra nutrición. Teniendo las bases, la educación y muchísima información, de forma inconsciente vamos a poder llevar nuestra nutrición de la mano y de la mejor manera. Así es, uno de los enfoques donde yo hago mi práctica como médico es la medicina funcional. Hoy también hablamos de conceptos como la pediatría funcional y la nutrición funcional. ¿Qué es la medicina funcional? Es la medicina de los por qué, Loana. La medicina de las causas, de la raíz de la mayoría de las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Entonces ahí, como vemos, el árbol de la vida es una de las herramientas de la medicina funcional y todas esas raíces son todos los detonantes de inflamación que van a generar que nos enfermemos, y ahí una nutrición deficiente con excesos y deficiencias pueden ser los factores de riesgo para generar que esas ramitas que están en la parte de arriba aparezcan, que son los síntomas. Entonces, en el caso de los excesos como el exceso ultraprocesados, puede generar sobrepeso, obesidad, diabetes, que cada vez es más frecuente en los niños, y algunas otras enfermedades, incluyendo las alergias. Es así. La matriz de la medicina funcional lo que pretende no solamente es hacer una historia clínica convencional, sino es algo más holístico, es ir al porqué, no solamente desde el enfoque físico, sino también mental, emocional e incluso espiritual. Y todos los pilares que vemos aquí abajo, incluyendo el sueño, la relajación, el ejercicio, el estrés y las relaciones sociales, la nutrición está dentro de todos los pilares que van a generar que las personas nos enfermemos.
Es así, y es que la nutrición y la hidratación van de la mano. Cuando tenemos una nutrición de calidad, tenemos garantizada nuestra calidad de vida, pero la hidratación tiene que ir de la mano. Y sé que tenemos las herramientas como para que en cada uno de nuestros hogares haya una calidad de agua que valga la pena. ¿Por qué? El agua es responsable también por distintos procesos en nuestro cuerpo, como la correcta absorción de nutrientes, y también es lo que contribuye a que nuestro cuerpo tenga la capacidad de eliminar las toxinas y a lo que estamos expuestos normalmente. Entonces, la hidratación es fundamental. Por eso para nosotros es un placer hoy poder llevar de la mano la nutrición junto con la hidratación con ustedes. Y así es, no solamente somos lo que comemos, sino también lo que eliminamos, y como bien lo decías, en el agua todas las vías de eliminación deben estar adecuadas. En el caso del riñón o de órganos drenadores, el agua es muy importante para tener ese estado de nutrición que es adecuado a nivel celular. Un enfoque preventivo es la medicina con este enfoque porque buscamos disminuir la incidencia de la mayoría de las enfermedades en la edad adulta, tanto por déficit como el bajo peso, o como en el caso de los excesos como sobrepeso, obesidad, o en trastornos alimentarios que vemos frecuentemente y que podría ser una de las armas más fuertes para generar salud pública. Es así. Y es que la alimentación debemos verla como un acto responsable. Y es que priorizar los ingredientes locales más cercanos a su estado natural y asegurar tener un arcoíris en el plato puede ayudarnos muchísimo todos los días. Y es que se trata de volver a lo básico. Se trata de evitar tener complejidad en el origen de nuestra comida. Yo sé que hay muchos mitos, hay mucha información al respecto hoy en día y no sabemos a veces qué camino tomar. Y yo les quiero hoy compartir una pregunta muy sencilla que podemos hacernos todos los días, y es que cuando veamos nuestro plato enfrente, agradeciendo primero por tener el alimento en nuestras manos, luego preguntémonos si esta comida nuestros ancestros la consumían, y allí vamos a encontrar muchísimas respuestas. Cuando te hagas esa pregunta todos los días, te darás cuenta que muchísimos de los alimentos que incluimos en el día a día no necesariamente lo consumían nuestros ancestros, y por eso es que a veces nos cuestionamos y dicen, bueno, pero nuestros abuelos duraron 100 años, 120 años, pero es que obviamente el contacto con los ultraprocesados, la vida estaba a otro ritmo, y por eso nosotros que estamos hoy con esta cantidad de información y con muchas herramientas a la mano, podemos aprender de nuestros ancestros. Si sabemos reconocer la comida, si no es necesario leer tantas etiquetas, tantos ingredientes que incluso no reconocemos, evitar preservativos, colores, sabores o ingredientes que no podemos pronunciar, creo que ahí tenemos adelantado muchísimo de este terreno que queremos abonar para tener una calidad de vida. Es que comer saludable no se trata de dietas milagrosas o de la última tendencia, lo que está de moda, lo que vi en Instagram, lo que mi vecino me comentó que era una opción. Sí, podemos aprovechar esa información, pero con un filtro, con conciencia y con responsabilidad. Es escoger nuestro alimento que realmente nutren nuestro cuerpo. Alimentos de verdad con densidad nutritiva que son la base de nuestro bienestar. Y como lo dijo Hipócrates hace más de 2500 años, que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Por eso es parte de tu práctica diaria. Así es. Entonces, no podemos pretender que una píldora, un medicamento lo resuelva todo. Nuevamente, si nos vamos al árbol de la vida y al enfoque, que es el enfoque funcional de ir a la causa y la raíz del problema de la mayoría de las enfermedades, sobre todo enfermedades inflamatorias, porque ese es el común denominador de la mayoría de las enfermedades, la inflamación, y el intestino cumple un papel clave. O sea, tener una alimentación nos va a garantizar que podamos tener una salud óptima, variada, ojalá con alimentos reales, evitando el consumo de ultraprocesados. Es así. Y antes hablábamos de la pirámide de la salud, pero ningún alimento finalmente termina siendo malo cuando tenemos una alimentación variada, prefiriendo alimentos reales, y evitar la jerarquía que normalmente podríamos ver en una pirámide. Hoy hablamos desde el plato saludable. Ese modelo de plato no solamente es para los adultos, sino también para los niños, siempre teniendo obviamente las porciones para el niño, dependiendo de la edad. Entonces, el 50% de lo que vemos en el plato es un arcoíris de opciones entre vegetales,
el 25 y 25% de carbohidratos no refinados, no azúcares, y el otro 25% las proteínas. Y una gran parte muy importante en ese arcoíris también son las frutas y las grasas para tener una buena nutrición, sobre todo a nivel cerebral y cognitivo, para evitar deficiencias nutricionales que van a estar directamente asociadas con un sistema cognitivo con déficit. Y es que hay muchas formas de clasificar los alimentos, pero hoy queremos compartirles las 3 formas más sencillas de abordarlo y de poder entender cómo son relevantes, y cada una de ellas tiene una función importante porque son formadores responsables de aportar a las células, a los tejidos y a los órganos. Por eso, volviendo al plato que el doctor Mendoza acaba de compartir, lo ideal es tener un balance general de cada uno de estos macronutrientes. Y no son más que las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Vamos a pasar ahora inmediatamente por cada uno de ellos para que podamos tener esa esencia de lo importante que son en cada lugar de nuestro plato. Las proteínas son la estructura básica que forma de formación de nuestro cuerpo y aporta al crecimiento de las células. Según el Instituto de Medicina Funcional, el aporte de las proteínas debería estar entre un 20% y un 30% de las calorías diarias en nuestro plato. Y este es uno de los principales puntos de desarrollo o áreas de oportunidad para mejorar en nuestra población, porque sabemos que en general existe una deficiencia en el consumo, en la ingesta de proteína. Es decir, comemos menos proteína de la que debemos incluir diariamente. Así que ojo con esto, porque es importante entender cuán fundamental es tener proteínas de calidad en el plato. ¿Y cuáles son estas proteínas? Las conocemos, las de origen animal: pollo, carne, pescado, huevos. De nuevo, nos damos cuenta que vienen en su propio empaque, son alimentos reales. Estamos hablando que las proteínas animales son las que tienen mayor biodisponibilidad de absorción, es decir, que ellas entregan el conjunto de aminoácidos necesarios para realizar la función de estructuras que necesitamos en nuestro cuerpo. Es importante buscar también de dónde vienen estas proteínas que estamos consumiendo. Entonces, el pollo, si podemos optar por opciones mucho más orgánicas, de trato respetuoso con los animales, eso también nuestro cuerpo lo va a recibir. Estamos hablando de que la nutrición es energía. Entonces, tenemos que pensar en cómo el alimento que tenemos en el plato todos los días, cuál es la historia por detrás de ese alimento, ¿cierto? Entonces, es fundamental que entendamos de dónde viene nuestro alimento. Las proteínas vegetales, como sabemos, las leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos. Sé que en distintas partes de Latinoamérica los llamamos diferentes: porotos, caraotas, frijoles, pero el punto acá importante es, ellas pueden ser fundamentalmente, dentro de una alimentación saludable, partícipes, pero es importante este tip que les queremos compartir hoy, y es que para mejorar su biodisponibilidad hay un proceso de preparación adecuado. Entonces, siempre remojar los frijoles o las leguminosas para ayudarnos al proceso enzimático de digestión, y adicionalmente, siempre que lo consumamos, coloca una fuente de vitamina C para que podamos absorber mucho más el hierro vegetal que tienen estos alimentos. Los carbohidratos deberían ser aproximadamente un 50% del aporte calórico, ¿ok? No el 50% del plato, son diferentes, ¿no? Recuerda que el carbohidrato solo ocuparía más o menos un cuarto de tu plato diario. Y acá es importante entender que en la naturaleza existen distintas opciones, como los tubérculos, los cereales, que también pueden venir de este origen natural. No necesitamos incluir aquí alimentos procesados ni ultraprocesados. Entonces, el plátano, la yuca, el ñame, la papa, la remolacha, la zanahoria, el maíz, este tipo de carbohidratos son válidos y son importantes tenerlos en nuestra alimentación. Y aquí, como les hablaba de la proteína, que en muchos casos vemos que está en déficit, en el caso de los carbohidratos es lo que está en exceso. Y cuando hablábamos de la hidratación es importante, porque cuando nosotros tenemos exceso de carbohidratos, nuestro cuerpo necesita el agua que estamos manejando internos para poder digerir y procesar y metabolizar estas harinas. Es decir, nos deshidratamos mucho si consumimos un exceso de carbohidratos diariamente. Entonces, sí, podemos tomar más agua, pero la recomendación sería
tomemos la cantidad de agua idónea para nuestro cuerpo y coloquemos la cantidad de carbohidratos que necesitamos en el plato. No se trata de satanizar ningún tipo de alimento, es ubicarlos bien en el mapa de nuestro plato para que lo podamos tener todos los días. Las grasas creo que es uno de mis macronutrientes favoritos porque aporta sabor, aporta incluso absorción de nutrientes y sobre todo una cantidad de funciones acontecen en nuestro organismo cuando las grasas están presentes. Tanto las grasas de origen animal como las grasas de origen vegetal, como el aguacate, las nueces, las semillas, el cacao. La riqueza en la naturaleza es impresionante y tenemos que aprovecharla, ¿cierto, doctor? Así es, las grasas son importantes sobre todo en el desarrollo cerebral en los primeros años de vida, en los primeros 1000 días de vida, en la etapa gestacional e incluso en la postnatal, porque nos van a ayudar, sobre todo en los niños, en el desarrollo cerebral que necesitan, en el aporte adecuado para dar una nutrición cerebral adecuada. Es decir, un niño cuando comience la alimentación complementaria debe incluir grasas. Sí, debe incluir las grasas porque lo van a ayudar a que son parte importante de los grupos de alimentos que hemos hablado y para el desarrollo cerebral que el niño necesita, más que los azúcares, obviamente. Entonces la composición finalmente de todo el plato es el que debemos garantizar. Así es. Por otro lado, ¿y los vegetales para cuándo? Es muy importante tenerlos dentro de las opciones porque en la realidad es que nosotros en nuestra dieta, sobre todo en Latinoamérica, optamos más por los carbohidratos y dejamos un poco al lado, sobre todo los carbohidratos refinados y los ultraprocesados, los vegetales. Y los vegetales nos van a aportar vitaminas, minerales, tienen una información que nos van a evitar que nos enfermemos y sobre todo los fitonutrientes que son muy importantes. Los colores de los alimentos se deben a unos componentes que son los llamados fitonutrientes, que son compuestos químicos que nos van a dar color, sabor y nos protegen a las plantas frente a agentes externos. Además de fitonutrientes, las frutas, los vegetales contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, que son los micronutrientes. Esos micronutrientes, como bien lo decíamos, los macronutrientes de los 3 grupos de alimentos que hemos hablado anteriormente, los micronutrientes son muy importantes y en países como Colombia, en las últimas encuestas de nutrición, vemos que una nutrición ya no la definimos no solamente por déficit de macronutrientes o por déficit de peso, sino también por déficit nutricional de micronutrientes. Entonces vemos déficit de zinc, déficit de magnesio, déficit de vitaminas del complejo de la B. ¿Y por qué? Por una mala nutrición, y los vegetales cumplen toda esa función de darnos y aportarnos esos beneficios que necesitamos para el adulto, pero también para los niños. Ahora, esos colores que nos aportan los vegetales, en este caso nos van a dar información para cada uno de nuestros órganos. En el caso del rojo, nos va a aportar una mejor salud del corazón, va a disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, también intervienen en la salud cardiovascular y disminuye enfermedades del sistema urinario y protegen sobre todo con la memoria. Estos alimentos son ricos en licopenos y antioxinas. Ahora, el amarillo y el naranja nos van a ayudar a mantener huesos fuertes, el verde nos van a proteger con la visión, van a fortalecer también el sistema inmune, disminuyen el riesgo cardiovascular, el azul interviene en el envejecimiento celular y el blanco tiene propiedades antivirales y antibacteriales, que son muy importantes entonces ponerlos en el plato. Doctor Mendoza, además, lo delicioso que es tener en el plato esta cantidad de colores, tanto a nivel visual como a nivel de textura, eso en los niños tiene un impacto también importante, ¿cierto? Así es importante que optemos por alimentos, comida real, pero también de texturas reales. Entonces, entre menos ofrezcamos licuados y le ofrezcamos el alimento tal cual en la consistencia, va a tener mejor comunicación y mejor experiencia, sobre todo sensorial, en las primeras etapas del desarrollo cerebral que necesita el niño, en las primeras experiencias que son positivas para tener una muy buena comunicación con el alimento desde primeras etapas de vida. Soy testigo porque mis 2 hijos han iniciado la alimentación de esta forma y la relación que yo veo que se ha creado con ellos y el alimento ha sido maravillosa. Y creo que es justamente esta nutrición y energía que se conjugan para que el niño realmente tenga ese contacto inicial y llevemos una relación que se construye en esos primeros meses positiva para toda la vida. Incluso los niños van a impactar
a toda la familia. Entonces la alimentación o la nutrición en este caso debe ser perceptiva, no tanto es, obviamente, teniendo en cuenta la calidad de los alimentos, como lo hemos hablado, sino también la forma como nos alimentamos. Eso es una alimentación más perceptiva, más hacia ser felices en el momento que nos alimentamos. Qué bonito. Y la naturaleza es tan sabia que nos regaló este arco iris y esas texturas que el doctor Mendoza comenta para poderlo incluir todos los días. Así que desde los niños hasta nosotros los más grandecitos. Ahora, aquí, doctor, si viene de una planta, si es un alimento real, cómelo, pero si está hecho de una planta, no lo hagas. Y desafortunadamente tenemos mucha contaminación en el neuromarketing con todo lo que son los ultraprocesados y en este caso hablar del enemigo oculto de la mayoría de lo que vemos de la mayoría de las enfermedades, que es el azúcar. ¿Qué son los ultraprocesados? Son productos industrializados, diferente a la comida real, que nuestra propuesta dentro de esta charla. Los alimentos son alimentos, más productos son industrializados cuando contienen más de 5 ingredientes dentro de su tabla nutricional. Si una manzana por sí, una zanahoria, un alimento real, no contiene una tabla nutricional, mientras que un ultraprocesado ya contiene bastantes ingredientes adicionales como azúcares, sales, grasas de mala calidad, colores artificiales, preservativos y también pueden contener almidones saborizantes y grasas hidrogenadas. Si bien sabemos que la propuesta tiene que ver con alimentación real, es importante que también cuando vayamos a escoger algún alimento procesado, porque también hay opciones disponibles en el mercado que se pueden incluir dentro de nuestra canasta básica, sepamos bien qué hay por detrás de cada producto que podemos escoger en el supermercado o en alguna opción. Entonces, el azúcar es una de estos factores que más tienen influencia en todo lo relacionado a ese árbol que habíamos visto de disfunciones que se lleva a cabo por un cuerpo inflamado, ¿cierto? Así es, importante tener conciencia, educación alimentaria y pues desafortunadamente vivimos en un mundo, en el mundo del hoy, en donde encontramos lo más disponible. Lo más importante es que eso disponible no lo tengas en la despensa de tu casa. Si en el caso de nuevamente de mis pacientes pediátricos, están en un ambiente social, fiestas, cumpleaños, en donde vayan a ver las 11, las loncheras, que no son las más saludables, siempre opten por revisar la tabla nutricional, teniendo en cuenta que son alimentos, que no son alimentos, que son productos hipercalóricos y que no van a generar ningún aporte nutricional. Pero si los vamos a elegir, sepamos elegir qué es lo que nos estamos llevando a la casa. Es así. Y aquí quisimos traer algo muy gráfico y es que lo que normalmente conocemos como azúcar son estos terroncitos o cucharadas, ¿no? Normalmente a mí en consulta también me comentan, no, yo no como azúcar. Pero cuando empezamos a hablar del diario de alimentación nos damos cuenta que hay un exceso de consumo de azúcar porque el azúcar tiene más de 56 nombres, los cuales son permitidos de colocar en etiquetas. Entonces, muchas veces creemos que el azúcar es solamente lo que agregamos, pero por detrás de muchos procesados están estos nombres que son más de 56. Podríamos estar todas las 2 horas aquí hablando de cada uno, pero lo importante es que aproveches y te familiarices con algunos de estos nombres para que estés muy atento cuando quieras escoger una buena opción en tu casa. Y el doctor hablaba importante sobre leer y conocer las etiquetas nutricionales y hoy queremos dejarte algunas formas sencillas de abordar este conocimiento para que puedas estar tranquilo de lo que tienes en casa. Entonces, lo primero que les quiero recomendar es que primero vayamos hacia la parte del producto que tiene la lista de ingredientes. Muchas veces mis pacientes o a través de redes sociales me preguntan si un alimento es idóneo, si es saludable, si se puede, y me mandan la tabla nutricional. Y yo les respondo casi siempre, búscame los ingredientes y allí veremos muchas respuestas. Entonces, a lo mejor una tabla nutricional aparentemente tiene números bajos o porcentajes, pero si yo ya leo la primera parte, que son los ingredientes, yo ahí ya puedo tener un gran primer filtro y me evito leer el resto. Entonces, importante también tener en cuenta el tamaño de la porción. Las etiquetas normalmente tienen el total real en gramos de lo que contiene el alimento y la tabla nutricional está la lectura de una porción, ¿sí? Entonces, importante, ir más allá de las calorías, que es algo que también sabemos que hay
muchísimo mito alrededor de esto. Más que los valores numéricos y los porcentajes, quiero que leas los ingredientes. Y es porque el primer ingrediente que aparece en la etiqueta es el de mayor contenido y debe ser lo que estás buscando. Entonces, doctor, si estamos buscando un pan de quinoa, ¿cuál debería ser el primer ingrediente? La quinoa. La quinoa. No debería haber ningún otro ingrediente de primero si es lo que estamos buscando. Y así como un ejemplo para cualquier producto. Siguiendo esta misma idea, los ingredientes aparecen en el orden en el que están contenidos en el producto. Entonces, el de mayor cantidad está de primero y los siguientes es como si fuésemos agregando ingredientes, en su porción van en orden numerados. Cada país tiene sus propias legislaciones a nivel de etiquetas, pero esta es una regla general que hemos visto a lo largo del mundo, ¿sí? Otro punto importante, no es una regla general, pero prefiero hoy dar esta recomendación, que si tiene ingredientes que no reconoces, posiblemente tu cuerpo tampoco. Entonces te pones a ver que hay un montón de nombres un poco más técnicos, que algunos de ellos son permitidos dentro de una alimentación funcional, pero prefiero ser un poco más radical en este sentido, Héctor, y poder dar esta recomendación de si hay algo que no entiendes en la etiqueta, no lo incluyas. ¿Estás de acuerdo con esto? Así es. Evita en lo posible productos que tengan más de 5 ingredientes. Más de 5 ingredientes ya nos llevan a un nivel de ultraprocesamiento para que ese alimento pueda ser consumible, ¿cierto? Cuidado con los otros nombres para el azúcar, como les hablamos, tienen más de 56 nombres, conocidos la mayoría como fructosa, maltodextrina, dextrosa, agave, jarabe de maíz, panela y miel. Eso también son tipos de azúcar. Lo mismo sucede con los endulzantes. Mucha gente me dice, Loa, pero esto no tiene azúcar. Tiene un endulzante, para decir una marca comercial, digamos que tiene Acelsulfame K. Eso no es un nombre muy conocido, ¿cierto? Ese es el tipo de tips que les queremos dejar hoy, y es que los endulzantes, a pesar de que no tienen calorías, tenemos evidencias de que afectan nuestra microbiota. Por ende, la comunicación de distintos ejes en nuestro cuerpo se pueden ver afectados por el exceso de consumo de endulzantes. Y con los niños, doctor, ¿los endulzantes son recomendados? No, ningún tipo de ultraprocesado sería lo más recomendado. Y nuevamente volviendo a la base del árbol, en la mayoría, sobre todo en la parte del pilar de la nutrición y con la alimentación, lo que veo en la mayoría de los pacientes que tienen alergias o problemas de asma, dermatitis o todas las itis o inflamaciones crónicas, siempre van a tener como base una alimentación a base de ultraprocesados, y el azúcar está pues implicado en la mayoría de casos. Es así. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta para generar conciencia y evitarlos a temprana edad para no tener futuros adultos enfermos. Es así, por eso la mejor opción siempre será optar por productos a los que no tengas que ponerles etiquetas. Por ejemplo, el aguacate. ¿Cuál es el empaque del aguacate? ¿Cuál es el empaque de un huevo? Ya lo sabemos. Entonces, esta siempre será la mejor opción. ¿Y qué sucede con estos ingredientes, doctor Mendoza? Bueno, y aparte de eso, los tóxicos, ¿Sí? porque aparte de lo que estamos hablando de elegir comida real, evitar los ultraprocesados, también tenemos que ver que cualquier producto por sí puede generar una toxicidad, genera una asimilación, y si tenemos unas vías de eliminación que están cerradas, obstruidas sí. En donde no hay una microbiota adecuada, donde tenemos el hígado con problemas donde no genera un buen detox, poco aporte de agua, hidratación, y aparte de eso optemos por una cantidad de productos ultraprocesados o de toxinas, incluyendo también lo que han venido también escuchando con la parte del ambiente, los sabores normalmente que le ponen a la mayoría de productos artificiales, los colorantes artificiales, las harinas enriquecidas de azúcares, lácteos evaporados, almidones de alimentos modificados, los aceites hidrogenados, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz rico en fructosa, el benzoato de sodio y potasio, la soya procesada inorgánica, el cloruro de sodio, el aspartame y el acelsulfame K. Todos estos tipos de toxinas nos van a inflamar y van a ser también un problema, porque no vamos a tener un equilibrio, sino que vamos a tener una disfunción que más adelante va a generar una inflamación. Por eso es importante invertir en nuestra educación alimentaria. Así es. ¿Sí? No dejemos la responsabilidad de la nutrición en el médico o en el especialista en nutrición.
hagámoslo directamente nosotros, tomemos la rienda de nuestra salud para que sea mucho más sencillo. Algunos otros consejos sobre las etiquetas nutricionales tienen que ver con lo que les decía al principio, revisar el tamaño de la porción. Muchas veces leemos una etiqueta y decimos, no, pues tiene tanto en calorías o tiene este porcentaje de fibra, pero resulta que eso es una porción. Así es. Y a veces, pues la mayoría de las veces hay que multiplicar todo lo que estamos viendo en esa tabla por la cantidad de porciones que el envase o el empaque que estés adquiriendo tiene para aportarte realmente. Entonces, ojo con el tamaño de las porciones. La grasa total se mide en gramos, evita altos porcentajes de grasa saturada. Las grasas trans están totalmente fuera de una recomendación sobre nuestra nutrición diariamente. Las grasas mono y poliinsaturadas son mejores opciones ya que ayudan a reducir el colesterol y protegen nuestro corazón. Por eso las grasas son importantes, pero ojo con las grasas. Con el tipo de grasa. Con el tipo de grasas, Así es. exactamente. El total de carbohidratos se mide en gramos, el azúcar está incluida dentro de esta lectura y la fibra también. Todo ese número se compone en la lectura de carbohidratos, pero a su vez luego se quiebran. Entonces lo importante es que evaluemos que cuanto más fibra dentro de la lectura del carbohidrato tengamos, mucho mejor va a ser ese alimento, ¿ok? Y ya, como para cerrar esta parte de las etiquetas, procura comprar alimentos bajos en sodio, menos de 200 miligramos por cada 100 gramos. El sodio también es importante, pero el exceso del sodio no contribuye con una alimentación funcional. No te preocupes por saber si un alimento tiene muchas calorías, preocúpate realmente por saber si te alimenta verdaderamente. Revisa el origen y la calidad de la grasa, creo que hoy el mensaje quedó claro. Evita los productos que tienen más de 9 gramos de azúcar por porción y obviamente no comas tantas porciones en el mismo día de ese alimento. Evita los alimentos light. Un alimento que se considera light cuando tiene al menos 30% menos calorías que el producto normal. Para lograr esto, la industria obviamente va a reemplazar algunos ingredientes, entonces por eso es que muchas veces en muchos tipos de alimentación o enfoques empezamos a ver productos light, gluten free, keto, sugar free. Siempre cuando un producto intente comercializarse con estas promesas, por favor evalúa qué le quitaron o qué hace que ese producto sea etiquetado o nombrado de esa forma. Siempre la industria va a buscar reemplazar algunos ingredientes para poderlo llevar a cabo y que sea del gusto del consumidor. Como siempre, priorizar alimentos frescos y naturales creo que también ha sido de los mensajes importantes en este tiempo, porque son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Y aquí, doctor. Nuevamente, evitar los ultraprocesados tienen la mayor tasa de aumento de obesidad, sobrepeso, están implicados en todos los procesos inflamatorios crónicos, el riesgo de padecer obesidad, sobre todo en niños, alto riesgo de tener deficiencia de micronutrientes porque van a competir con algunos minerales que son esenciales, que son importantes porque el azúcar compite y puede generar que haya desplazamiento y deficiencias de micronutrientes, como lo hemos hablado, alteraciones del sueño, que es muy importante y que lo han visto en este tiempo, y el aprendizaje, porque tener una nutrición, en este caso a base de ultraprocesados, puede generar que tengamos una mala higiene del sueño y que no podamos dormir definitivamente, porque pues ahí va a estar implicado las hormonas y muchos procesos se van a ver en alteración o en disfunción. Y es un círculo vicioso, porque si no tenemos una buena calidad del sueño, nuestro cuerpo no cumple con las funciones regenerativas durante la noche y al día siguiente nuestro cuerpo tiene mayor ansiedad, más ganas de comer y entonces empezamos a ver comportamientos diferentes que se obtienen cuando hay una deficiencia en el sueño. Y adivina qué vamos a preferir: el azúcar, porque no vamos a preferir al otro día cuando estamos alterados, un brócoli, un vegetal, sino azúcar. Es así, entonces, de nuevo, por eso los pilares de bienestar deben estar conectados porque ellos interactúan, ellos trabajan en sintonía. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y cuando hay alguna tuerquita o algún mecanismo que no está llevado a cabo de la mejor manera, empiezan a haber distintas disfunciones alrededor de nuestra salud, ¿sí?
Y es que nosotros tenemos una responsabilidad colectiva diariamente. Hoy estamos nosotros como voceros acá para poderte compartir desde nuestro propósito, con todo el corazón, con nuestra experiencia, acompañando distintos procesos de bienestar, toda la información que es importante. Por eso, desde casa, con tu familia, en tu entorno, puedes ser un embajador de la comida real todos los días. Así es, ofréceles sobre todo a tus hijos y a tu familia en general los mejores alimentos que sean reales, con muchísimo amor añadido, que es la mejor fórmula. Es el mejor menú complementario que por lo menos yo conozco. Es así, y es que los alimentos son vida, es energía, es estar conectados con la cocina y es de los mejores regalos que podemos darnos. Esa vibración en conjunto lleva nuestra nutrición a otro nivel. Así es, sobre todo, enséñate y enséñales a comer para toda la vida. Y los vegetales pa' cuando son dos herramientas que hemos diseñado para que puedas tener toda esta información diariamente y la puedas aplicar en casa todos los días. Con todo el cariño para ustedes, estas herramientas las tienen a disposición.